Durante el siglo XIX, los recién formados países hispanoamericanos buscaban el reconocimiento de las grandes potencias europeas para sentirse protegidos ante las amenazas de reconquista por parte de España y también para echar a andar su economía por medio de préstamos y comercio. Al pasar de las décadas, se unió a las negociaciones Estados Unidos para acrecentar su influencia en el continente. Lamentablemente, las grandes naciones no actuaban con la buena fe que se esperaría, ya que siempre buscaban salir con los mayores beneficios de cualquier acuerdo. Las repúblicas americanas, debido a sus conflictos internos que no les permitieron estabilizarse y consolidar un proyecto nacional fuerte, no tenían más opción que aceptar las condiciones que se les imponían y comenzaron a firmar tratados que les eran muy desfavorables. A la larga, esto les acarrearía diversos conflictos vergonzosos y descabellados de los que no saldrían bien libradas. El ejemplo más presente que tenemos los mexicanos es la llamada Guerra de los Pasteles, donde después de que el gobierno de nuestro país se negara a pagar una serie de indemnizaciones exageradas presentadas por el embajador Galo, donde sobresalía la de un pastelero de nombre Ramontel, una flota francesa bloqueó el puerto de Veracruz. Después de un año de conflicto, México tuvo que ceder ante las exigencias y pagar lo que se les reclamaba. Como lo dije, por más tonto que pueda sonar, este tipo de sucesos no fueron aislados, ya que se produjeron a lo largo de la historia de Latinoamérica. Es el caso del tristemente célebre episodio conocido como el incidente de la tajada de sandía o la guerra de la sandía, el cual nos explicará qué sucede si se mezclan una población ofendida, unos gringos borrachos y una tajada de sandía. Pues para explicarlo, debo remontarme al año de 1846. Mientras iniciaban las hostilidades con su vecino del sur, los Estados Unidos tenían tiempo de establecer acuerdos comerciales con otras naciones del continente. Es aquí cuando firman con la Nueva Granada, lo que son los actuales Colombia y Panamá, el Tratado Malarino-Bidlack, que establecía que los estadounidenses tenían libre derecho de tránsito por este lugar. El acuerdo servía a los intereses de ambos países. Por un lado, para el gobierno neogranadino era un reconocimiento a su derecho de dominio sobre esta zona, ya que Panamá llevaba años clamando por independizarse. Gracias al tratado, los gringos se comprometieron a mantener la paz en la región para garantizar el libre flujo del tránsito entre ambos océanos y, si detectaban revueltas, estaban en su derecho de intervenir y asegurar que nada pudiera afectar al gobierno sudamericano. Por su parte, para los yanquis, este paso era estratégico para sus planes de establecer relaciones comerciales con los países del Océano Pacífico, tanto de América como de Oriente. Se debe de recordar que en este tiempo aún no tenían salida al Pacífico, y la manera de poder viajar a estos lugares era ir hasta el sur del continente y cruzar el estrecho de Magallanes. Un viaje largo, costoso y sobre todo, peligroso. El hacerlo por Panamá desencadenó que este proceso fuera más veloz, ya que las personas podían hacer el viaje a caballo o en pequeñas canoas. Si bien existían peligros como lo eran los bandoleros, bien valía la pena correr este riesgo. Al mismo tiempo, el triunfo estadounidense en su guerra contra México en 1848 trajo consigo que más de la mitad del territorio del perdedor fuera de los yanquis, y para echarle más limón a la herida mexicana, ese mismo año descubrieron una enorme cantidad de oro en California. Como es natural, un éxodo de personas buscó ir hacia el oeste con el sueño de volverse ricos de la noche a la mañana. Pero, como todo en esta historia, el trayecto era sumamente peligroso porque el territorio era considerado salvaje. No ayudaban el clima, los bandoleros y los indios, ya que eran el principal obstáculo del camino. Ante la falta de una manera segura de llegar a California, el gobierno estadounidense proyectó la construcción de un ferrocarril que conectara ambos océanos, lo que sería años más tarde el ferrocarril transcontinental. Pero debido a la extensión del nuevo territorio, esto tardaría mucho tiempo en materializarse. Es por esta razón que el Istmo de Panamá adquirió una importancia crucial en los intereses estadounidenses. Las familias y los hombres de dinero preferían emprender el viaje a través de esta región. Es así que en 1850, los inversionistas norteamericanos invirtieron fuertes sumas de dinero y dieron comienzo a la construcción de otro ferrocarril que uniera los dos océanos, pero que se pudiera hacer en un tiempo menor. El sitio elegido obviamente fue Panamá y se necesitaron 5 años de trabajo arduo, miles de obreros que provenían de varios puntos del globo para llevar a cabo la construcción de los 77 kilómetros de vías férreas que conectaron las ciudades de Panamá en el Pacífico y de Colón en el Atlántico. A todo esto se le conoció como el ferrocarril transísmico.
Se estima que entre 10.000 a 12.000 personas promedio murieron en la construcción de este tren, primordialmente a causa de la malaria, la cólera, la fiebre amarilla, sin mencionar el tipo de clima y las condiciones de trabajo existentes. Antes, durante y ya con el ferrocarril funcionando, la afluencia de extranjeros se incrementó notablemente en la zona. En realidad, la población neogranadina no tenía problemas con los visitantes de otras partes de Hispanoamérica, ya que se comportaban educadamente. El problema real eran los gringos. Había mucho estadounidense y, a diferencia de otros extranjeros, ellos se comportaban con altanería, arrogancia y de manera agresiva con los panameños, dejando de lado sus ideas sobre la superioridad de raza debidas al destino manifiesto y la doctrina Monroe. Ellos, gracias al artículo 35 del Tratado Malarino-Vidlac, tenían derecho a un trato preferencial sobre los habitantes y otros extranjeros residentes de la zona, tanto en lo social como en ventajas para establecer comercios. Quizás a los únicos que los estadounidenses veían como sus iguales y que trataban de manera amistosa e incluso cortés era a los británicos. Esta situación, como es lógico, hizo que en la población en general se desarrollara un sentimiento anti-yanqui muy fuerte, y como los implicados no hacían nada por comportarse de mejor manera, fue inevitable que los roces y los conflictos aparecieran. Para tensar más todo, si es posible decirlo, poco antes de la conclusión de las obras del tren, el señor Cornelius K. Garrison estableció su servicio de transporte de mercancías y pasajeros. Esto molestó a los remeros y acarreadores con mula, ya que fue un duro golpe para ellos, que vieron mermadas sus fuentes de trabajo. La tensión era tal que unos meses antes de la conclusión de las obras, el señor José de Ovaldía escribió una carta dirigida al gobernador de Panamá, José María Urrutia Niño, en donde confesaba al gobernador la preocupación que él y el señor James Green, encargado de negocios estadounidense, tenían por las constantes desavenencias entre neogranadinos y angloestadounidenses. Señalaban además que el comportamiento de los norteamericanos, quienes solían estar armados y borrachos, era una oportunidad ideal para que los pleitos surgieran entre ambas partes y que no transcurriría mucho tiempo antes de que una tragedia tuviera lugar, y vaya que tuvo razón. El 15 de abril de 1856, procedente de California, desembarcó en Panamá el estadounidense Jack Oliver. Para mala fortuna de él, recibieron la noticia de que el viaje de 5 días del tren que venía de Colón estaba retrasado. Así que sus amigos y él decidieron beber para que pasara el tiempo. El grupo comenzó a deambular por la ciudad y tomaron la calle de la Ciénega. En ella había un puesto callejero de fruta atendido por José Manuel Luna, un panameño oriundo de Parita. Los norteamericanos se acercaron y escogieron lo que más se les antojó. Entre todas las mercancías, la que llamó la atención de un Oliver sumamente ebrio fue una tajada de sandía. La tomó, se la comió y sin más dio media vuelta para proseguir su camino. Al ver esto, José rápidamente exigió al estadounidense el pago de los 5 céntimos que costaba la sandía. El estadounidense volteó y, lejos de disculparse, respondió con insultos. No contento con esto, desenfundó su pistola para amedrentar con ella al vendedor. Pero José Manuel Luna no se acobardó. Sacó un puñal de entre sus ropas y se dispuso a defenderse. Al ver todo esto, uno de los acompañantes de Oliver sacó el dinero y se lo aventó a Luna, con lo que la cuestión parecía llegaba a su fin. No obstante, fue en ese momento cuando un ciudadano de origen peruano de nombre Miguel Abraham se enardeció por lo que veía y decidió intervenir. Arrebató la pistola a Oliver y se echó a correr. Los demás estadounidenses reaccionaron inmediatamente, siguieron al hombre y comenzaron a disparar en contra de él. Es en este momento cuando los panameños que estaban en el lugar respondieron de la misma manera a lo que veían. Tomaron piedras, palos, cuchillos y machetes y comenzaron a atacar a los gringos. En un instante la situación se había convertido en una batalla campal. La ferocidad de la agresión fue tal que los americanos, sintiéndose en peligro, corrieron a refugiarse a la estación de ferrocarril que estaba cerca. Ahí se atrincheraron y comenzaron a disparar para evitar que la turba que se había juntado pudiera ingresar. Aquello se salió de control. La ira de la multitud no se contentó solamente con atacar la estación de tren, sino que cayó sobre los comercios estadounidenses y cualquier persona que desafortunadamente pareciera gringa o europea fue agredida. En ese mismo instante, de manera irónica, el tren que habían estado esperando llegó con casi 1000 pasajeros,
en su mayoría estadounidenses. Sin poder comprender lo que ocurría, las mujeres y los niños se resguardaron en donde pudieron, mientras que los hombres tomaron las armas que traían consigo para apoyar a sus compatriotas. Como suele ocurrir en los países latinoamericanos desde tiempos inmemoriales, la policía tuvo una respuesta tardía ante lo que estaba sucediendo. Llegaron a las inmediaciones de la estación 1 hora y media después de comenzados los disturbios, lo que provocó que comenzara a oscurecer. Francisco Fábregas, que en ese momento fungía como gobernador interino de Panamá, se percató de que todos los disparos que se escuchaban provenían de la estación de ferrocarril, por lo que intentó dialogar con los atrincherados. En respuesta, recibió un disparo que le voló su sombrero de copa y un policía que estaba al lado de él resultó herido. Esto se tradujo en que el gobernador diera la orden al cuerpo policíaco de que tomara la estación a como diera lugar. El intercambio de disparos se recrudeció, ya que ahora se sumaban los de la policía. Las fuentes calculan que los norteamericanos contaban con un arsenal de entre 50 a 60 armas, entre carabinas, revólveres y pistolas. No obstante, por cuestión de números, la policía y algunos pobladores lograron ingresar a la estación de ferrocarril y la pelea se volvió más cruenta, hasta que finalmente lograron reducir a los extranjeros. El saldo final de este zafarrancho fue de 16 muertos y 15 heridos por parte de los estadounidenses y de 2 muertos y 3 heridos por los panameños. Los daños materiales fueron cuantiosos, ya que los comercios extranjeros y los que se encontraban dentro de la estación fueron saqueados y destruidos. En los días y semanas posteriores al incidente, se sucedieron una serie de acusaciones y contradicciones entre los gobiernos de Nueva Granada y Estados Unidos sobre lo que en realidad había sucedido y quiénes eran los culpables. Como era de esperarse, el gobierno norteamericano sentía que sus ciudadanos habían sido atacados injustamente y no cambiaron su postura, a pesar de que los testimonios de los embajadores de Reino Unido, Francia y Ecuador afirmaban que todo se debió a la petulancia de los estadounidenses en la zona. Es por ello que nombraron a Amos B. Corwin como comisionado especial para que fuera a Panamá y esclareciera el asunto para que la verdad saliera a la luz. El 18 de julio, Amos envió su informe. En él destacó 2 puntos centrales. En primer lugar, que el incidente había sido planeado y orquestado por la policía y algunos de los habitantes de la ciudad de Panamá con el objetivo de amedrentar a los prósperos estadounidenses. Y segundo, que todo se les había salido de control, ya que la población de color usó de pretexto lo que sucedía para asaltar a los americanos y saquear sus propiedades. Lo ocurrido el 15 de abril demostraba para él que el gobierno neogranadino era incapaz de mantener el orden y suministrar la protección adecuada para que los estadounidenses estuvieran seguros, ya sea durante su tránsito o el desarrollo de su vida en la zona. Es por ello que Corwin pedía ocupar inmediatamente el Istmo de Panamá hasta que el gobierno de la Nueva Granada demostrara que era capaz de mantener el orden y la seguridad en la zona, además de que debía pagar las indemnizaciones a los ciudadanos americanos. Es por ello que 2 meses después, el 19 de septiembre de 1856, se daba la primera intervención estadounidense en la ciudad de Panamá. Se emplazaron un destacamento de 160 soldados que tomaron posesión de la estación de ferrocarril. A pesar de lo tenso del ambiente, la población panameña se mantuvo tranquila y en calma. Además, fue una incursión breve en la que afortunadamente no se disparó ni un solo tiro. Después de 3 días, los militares se retiraron. Los Estados Unidos justificaron su accionar, argumentando que se apegaron al artículo 35 del Tratado de 1846. Por muchos años siempre se consideró al incidente de la tajada de Sandía como un detonante directo de la intervención gringa para controlar el istmo, pero investigaciones recientes señalan que a pesar de que estuvieron cercanos en tiempo, son 2 eventos con matices diferentes. Y es que los historiadores han señalado que la intervención nada tuvo que ver con este hecho. Ellos explican que el 29 de junio de ese 1856 se habían llevado a cabo elecciones para gobernador del departamento de Panamá. Hay que recordar que Fábregas era interino. Los partidos que se disputaban el poder eran los conservadores y los liberales. Los comicios arrojaron como vencedor al candidato conservador, algo que no dejó contentos a los liberales. Ellos comenzaron a clamar que se había cometido fraude electoral debido a que el gobierno nacional de Nueva Granada era conservador. Pronto surgieron rumores amenazantes por toda la zona de que los liberales planeaban llevar a cabo una revuelta para tomar el poder, utilizando como base a las clases populares. Pero entonces, ¿qué pitos tocan los gringos aquí?
Las versiones aseveran que el gobernador Francisco Fábregas pidió ayuda al gobierno estadounidense para que él pudiera declarar el triunfo conservador y hacer entrega del poder al nuevo gobernador. A pesar de que se ve muy mal que Fábregas pidiera ayuda a un gobierno extranjero para resolver una cuestión de casa, en esta ocasión la intervención norteamericana sí que se puede justificar con base en el artículo 35 del Tratado Malarino-Bidlack, ya que además de señalar que los estadounidenses asegurarían que no se interrumpiera el libre tránsito por el istmo, en el caso de que detectaran revueltas, podían intervenir y asegurar que nada afectara al gobierno neogranadino. Entonces, ya volviendo al tema, ¿cómo se solucionó el conflicto? El gobierno de los Estados Unidos propuso al de Nueva Granada las siguientes acciones: que las ciudades de Panamá y Colón tuvieran gobiernos autónomos, aunque se seguían reconociendo bajo la soberanía de la Nueva Granada; que dichos gobiernos controlarían de manera conjunta con los estadounidenses una franja de 20 millas de ancho en el istmo, y el ferrocarril sería el eje central para medir esta distancia. Además, la Nueva Granada debía ceder a los Estados Unidos varias islas en la bahía de Panamá para que fueran utilizadas como bases navales. Otra cosa era que la Nueva Granada debía ceder sus derechos del ferrocarril transísmico a los Estados Unidos. Y finalmente que la Nueva Granada debía pagar la indemnización correspondiente a la pérdida de vidas y destrucción de propiedades de ciudadanos estadounidenses. Como solía suceder en este tipo de confrontaciones, el gobierno hispanoamericano terminó cediendo ante las exigencias del país desarrollado. La Nueva Granada aceptó los términos abusivos que se le imponían para evitarse problemas futuros. Con esto se firmó el Tratado de Rancás un 10 de septiembre de 1857. En él, además de aceptar lo anteriormente dicho, se establecía que la suma que se pagaría sería de $412,394 en oro estadounidenses, que me parece se pagaron hasta una década después. Y es así como una pelea por una tajada de sandía terminó en una batalla campal, con muertos, heridos y con el honor manchado del pueblo panameño, que por casi siglo y medio tuvo que soportar que el gobierno americano hiciera uso del infame artículo 35 del Tratado de 1846 para intervenir ventajosamente en sus asuntos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesan más cuestiones de historia, crímenes, eventos paranormales, leyendas y mitos, puedes consultarlos en la Clio de Guanatos. Encuentras el proyecto en diferentes plataformas como Spotify, Anchor, Radio Public, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Reiterando de nueva cuenta el agradecimiento, pasa buen día, tarde o noche. Hasta pronto.